Buenas tardes, Escobar.
Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Vayan colocando nombre y grupo, vayan colocando nombre y grupo. Muy bien, hemos descrito la parte de músculos del muslo y hemos ido mencionando características en torno a los flexores de la cadera. Hemos ido citando la parte del iliopsoas, acá el número 1. Hemos descrito la parte del músculo ilíaco, 2. Hemos escrito, siguen ingresando. Bueno, esto es retroalimentación. Ahí está, hemos descrito la parte del sartorio, origen e inserción. Hemos descrito las fibras del cuádriceps, ¿no? Anterior clase. Describíamos justamente en dos características de planos. Uno que era el plano flexor de la cadera, los músculos flexores de la cadera. Y hemos descrito otro citado como el plano aductor. Del plano aductor ya hemos ido mencionando el músculo gracil, hemos citado origen e inserción del músculo gracil, este es el músculo gracil. Hemos mencionado, además de eso, nos hemos saltado a un plano profundo y hemos descrito la característica del aductor mayor en su origen e inserción. ¿Por qué hemos hecho esto de mencionar al aductor mayor en su origen e inserción? Porque los otros dos músculos, este es el plano profundo, nos hemos ido desde el plano superficial que es el gracil. Espera un momentito, lo vamos a aumentar esto. Esto representa el gracil, ahí está el número 1, eso es el gracil. Un músculo que tiene la forma longitudinal, ahí está el gracil. ¿Por qué nos hemos saltado del gracil a la parte del aductor mayor? Para poder reconocer de manera concreta al aductor corto y al aductor largo. Entonces debería mostrarnos. Miren lo que hace el aductor corto para diferenciarlo del pectíneo. Acá solamente tengo al pectíneo. Van a encontrar atlas de anatomía y libros justamente donde se muestre, acá esto estoy pintando de azul, señalando al aductor corto. ¿Bien? Esto dentro de la enseñanza genera un poco de confusión en torno al reconocimiento del pectíneo y diferenciación con el aductor corto. En el plano superficial, recalco y repito, está el pectíneo, está bien bonito y pintado de azul. En un pequeño segmento, ahí lo estoy pintando de rojo, ese es el músculo aductor corto, ese es el aductor corto. Este que voy a pintar de negro es el aductor largo. Teniendo entonces esta tuición de la diferencia entre el pectíneo, el reconocido el gracil, acá está el gracil, y voy a poder aclarar lo que hago cuando genero este corte. Hago este corte y veo, miren, claramente al aductor corto. Recién veo al aductor corto. Y justo en esta imagen, lo que se hace es cortar al aductor largo
¿Para qué corto al aductor largo? Para poder ver el que hemos descrito en la anterior clase, que era el aductor mayor. ¿Bien? Entonces, por eso la anterior clase, ¿qué he hecho yo? He descrito uno que era simplemente el gracil en el plano superficial y me he saltado de manera directa a describir al aductor mayor con origen, inserción, función, ¿no? Hemos dicho que hay una porción aductor, hay una porción isquiotibial. ¿Bien? Entonces, está claro, gracias a que tiene esas dos porciones, es que parece como si fueran dos músculos, ¿no? En especial en este punto, donde estamos pintando de negro. Pareciera que fueran dos músculos, pero en realidad son sus dos porciones. La porción aductora, que se diferencia de la porción isquiotibial, y la isquiotibial de rojo, que va hasta el tubérculo aductor. Muy bien, entonces ahora sí que hemos podido reconocer y aclarar la ubicación de uno y otro. Vayamos a describir al aductor corto. Cuerpo y rama inferior del pubis para su origen. Ahí está, origen. Cuerpo y rama inferior del pubis. Y se dirige también a la línea pectínea. Va, pero lo va a hacer en un sentido posterior y lateral a la inserción del pectíneo. Va a la línea pectínea, pero lo hace en un sentido posterior y lateral. Por ese sentido posterior y lateral, es que ustedes van a, cuando vean el origen propiamente o la inserción de lo que es el aductor corto, van a ver cómo el aductor corto está por debajo del pectíneo. No, y no solamente va a tomar de inserción la línea pectínea, va a tomar como inserción también la línea áspera. ¿Quién da la inervación al aductor? El nervio obturador. ¿Quién da la inervación? Es el nervio obturador. No me olvido entonces el nervio obturador para el aductor corto, el mismo nervio obturador que era para el gracil, ¿no? Y el aductor mayor es el único que va a tener ramos del nervio femoral, del nervio obturador, perdón, y del nervio isquiático. La porción aductora de este, que es el aductor mayor, un poquito mal subrayado, acá el aductor mayor, entonces va a ser inervado por el obturador y el ramo isquiotibial. Bueno, eso, ¿qué más? La función del aductor corto. Aduce el músculo, lo lleva hacia la línea media. Arrastra, lo tensiona hacia la línea media. Una parte muy importante, dice Keimur, dice, miren, si todos estos músculos aductores perdieran una función del 70%, no se perdería motricidad en la articulación de la cadera. No afectaría de manera significativa la motricidad de la cadera, ya que el movimiento de aducción es un movimiento de colaboración ante la motricidad del individuo. Quiere decir, si el individuo está corriendo, obviamente, si está realizando actividades deportivas, en ese individuo sí, obviamente va a verse afectado si no hay función de los aductores. Van a ver cuando palpen, y no se les haga raro cuando revisen a sus pacientes, que cuando les palpen los músculos aductores, a diferencia de otros de los músculos, son los que más probablemente los encuentre con hipotonía muscular. Bien, hipotonía. Bien, hipotonía muscular. Quiere decir con menos tono muscular. ¿Bien? Muchas de las personas hacen uno poco o nada de la actividad de los aductores. Por último, penúltimo, perdón, este es el aductor largo. Va desde el cuerpo del pubis, de la misma manera que el aductor corto, y se dirige pero al tercio medio de la línea áspera, al tercio medio distal de la línea áspera. Va a venir a insertar, la línea áspera es posterior en relación al fémur, se inserta ahí y recibe también inervación del nervio obturador. Muy bien. ¿Qué hace? También tracciona al fémur
hacia la línea media, aduce el músculo. Si yo me preparo y veo a este músculo, que es mi músculo obturador externo, ¿qué hace mi obturador externo? Miren, voy a un plano más profundo y lo visualizo de esta manera. Ahí está también el músculo obturador externo, OE. El obturador externo está originándose en el foramen, en el borde del foramen obturador y se está dirigiendo a la fosa trochanteria del fémur. ¿Recuerdan la fosa trochanteria del fémur? ¿Bien? ¿Quién nos recuerda la fosa trochanteria del fémur? Entonces, la fosa trochanteria del fémur servirá para la inserción distal del músculo obturador externo. ¿Quién de la inervación? Obvio, el nervio obturador. La función no es de aducción. La función es uno, de estabilizar la cabeza del fémur. Miren cómo viene este músculo justo a la parte posterior de la cabeza del fémur. Como está atrás, lo que hace es evitar que la cabeza del fémur vaya y genere movimientos bruscos hacia la parte posterior. Entonces, a eso me refiero con estabilizar la cabeza del fémur hacia el acetábulo. ¿Bien? Y otra de las funciones es que permite, ya que lo tracciona, y este es su punto de origen, permite la rotación lateral de la cabeza del fémur, ¿no? Ese mecanismo de rotación lateral. Muy bien, he entendido esta característica y he entendido algo en torno al músculo cuádriceps que mencionábamos en la anterior clase. Este es el reflejo patelar. Lo esperado es producir esta reacción. ¿Dónde tengo que realizar el reflejo y cuándo? El paciente tiene que estar relajado y tiene que estar, pues, los pies colgando. Miren, los pies de este paciente tienen que estar colgando. Si no están colgando, el paciente está tenso, síndrome de bata blanca les da a dar a algún de sus pacientes. Para no dar ese síndrome de bata blanca, ¿por qué creen que los médicos pediatras no utilizan bata blanca? En su mayoría, ¿qué utilizan? Su batita con Mickey Mouse, las mujeres también con la Minnie, ¿no? De la Minnie, de la pareja del Mickey Mouse, con ahí con dibujos animados, ¿no? Ahí van. ¿Y para qué? Para que el niño no sienta esa y no relacione las características del color blanco con efectos lesivos, efectos dañinos, ¿no? Ustedes van a ver que el aprendizaje de los niños es en torno a eso, estímulos visuales, auditivos y de tacto. Tocan algo, se hacen pasar corriente o les da electricidad, se electrocutan. ¿Y qué vamos a tener con ese niño? Vamos a tener que cuando se electrocuta, ya no va pues y toca, ¿no? Lo mismo es con los médicos. Entonces, para no relacionar eso, entonces los pediatras hacen eso, ¿no? Entonces, dentro de la examinación, ahí está, el paciente tiene que estar con los pies colgando. Ahí está, esto se llama martillo de reflejos. Hay varios tipos de martillos de reflejos. Este es un tipo, se lo llama triangular. Se realiza un ligero golpe. Cuidado que le vayan y le den un golpe a su paciente como para que no venga nunca más, ¿no? Un ligero golpe a mediana fuerza, no tampoco tiene que ser tan ligero, si no, no van a encontrar un reflejo. Esto, por si acaso, esta parte distal es goma. Entonces, es goma, solo es goma. Es como una goma de borrador, si quieren, ¿no? Ahora, no sé cómo se dice borrador en portugués. ¿Se dice goma en portugués? Ahí está, a ver, Aparecida, Marcelo, ¿cómo se dice? ¿Entienden goma? ¿Qué es goma? Borracha. Sí, pero Borracha. entienden goma, ¿no? Creo que es borracha, doctor. ¿Cómo? A ver, repítalo. Borracha. Borrador lo dice, Ya, bueno. apagador. Apagador também, sim. Mas borrador, Apagador es lo que yo utilizo, eso sí que es lo para borrar, sí, apagador. Pero goma de goma estoy hablando. Goma, borracha. traducen goma. Bien, entonces con esa goma realizo el golpe en la inserción del ligamento rotuliano patelar, donde en la tuberosidad anterior de la tibia, justo ahí, debajo de la rótula, no vayan a golpearle la rótula. Justo agarran la rótula, debajo de la rótula y hacen eso. Esto me da las características. Lo normal es que genere un poco de movimiento. Cuidado que como el chavo, ¿no? Si el reflejo está hasta acá, el pie, entonces puede que tenga hiperreflexia.
mucha concentración de calcio, mucha concentración de potasio, electrolitos o algún daño neurológico también. O si no tienen ningún reflejo, ustedes lo hacen bien, entonces puede que tenga hiporreflejia. Entonces esa hiporreflexia va a ser también producto de distintos trastornos neurológicos, la esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Puede producir también esa baja de respuesta en esto que representa el reflejo patelar. Vamos a estudiar esta parte del triángulo femoral, aluciendo que ¿dónde está este triángulo femoral? Uno, nosotros vamos a delimitar primeramente su borde superior. Acá, esta imagen donde está el triángulo, ahí, se los agrando. Color negro para un área. Miren, ahí se lo estoy pintando de negro, se los repaso de negro. Eso representa el borde superior del triángulo femoral. ¿Quién forma el borde superior del triángulo femoral? El ligamento inguinal. ¿Qué es el triángulo femoral? Un espacio subfacial, se lo dice. ¿Por qué? Porque está debajo de la fascia. Para referencia de estructuras anatómicas que vamos a ver, como son las estructuras vasculares importantes. Muy bien, entonces, borde superior. ¿Qué es el triángulo femoral? Un espacio subfacial. Estarán aprendiendo conceptos porque voy a preguntar conceptos para la parte de la práctica. ¿Bien? Entonces, ¿qué es el triángulo femoral? Lo vuelvo a repetir, un espacio subfacial. Punto de referencia triangular para encontrar estructuras vasculonerviosas. Muy bien. Ahí está el borde superior, entonces el ligamento inguinal. Medialmente, con color rojo lo vamos a hacer medialmente. Un ratito, con color rojo medialmente. Ahí está, color rojo medialmente. Entonces está el borde lateral del aductor largo, que lo acabamos de mencionar, ¿no? Entonces, si conocemos al aductor largo, esto de rojo representa entonces medialmente por el borde lateral del aductor largo. Eso es rojo. Ahora azul. Este azul representa mi límite lateral. ¿Ven el azul? Ahí está el azul. ¿Qué es el sartorio? ¿No? Miren todo esto, el sartorio. Más correcto decirlo, es el borde medial del sartorio. Este será el borde lateral, BL, pero esto será el borde medial del sartorio, BM. Entonces, el borde lateral del sartorio va a formar parte de este triángulo. El suelo. ¿Quiénes forman la característica del suelo? Para el suelo me voy a ir a esta otra imagen. Voy a agrandar esta otra imagen. Bien, ¿por qué voy a agrandar esta otra imagen? Porque el suelo va a estar formado por las características del músculo pectíneo. Aquí voy a tener las características del músculo pectíneo. Ahí está. Esto de azul es el músculo pectíneo. Y el de su lado va a representar las características del iliopsoas, esto de negro. Esto de negro está representando el trayecto del iliopsoas. Bien, ahí está el pectíneo. Más abajo estará el aductor corto, pero de esta manera el suelo está formado por el iliopsoas y el pectíneo. ¿Quién va a cubrir este triángulo? Entonces vuelvo a esta otra imagen y veo que está siendo cubierto por una lámina. Acá va a venir a cubrir la fascia lata, ¿no? La fascia lata, y recuerdan, deja un espacio. Justo dentro de este triángulo, está el hiato safeno, ¿no? El hiato safeno. Este borde del hiato, ¿cómo se llamaba? Justamente este borde se llamaba la fascia cribi, lo que va a cubrir la fascia cribiforme, el borde falciforme, ¿no? Justo esto que está de negro se llama el borde falciforme. Y el tensor de la fascia lata se continúa cubriendo esto, formando, ahora sí, la fascia cribiforme. Esto de rojo es la fascia cribiforme,
falciforme, ahí está, fascia cribriforme, y lo de negro es el borde falciforme, falciforme. ¿Bien? Ahí está el triángulo femoral, por encima de la fascia cribriforme después va a venir el tejido subcutáneo y luego la piel, ¿bien? Entonces ahí están las características de esto que representa el triángulo femoral. Justo para la característica del ligamento inguinal, o lo que se refiere profundo al ligamento inguinal, aquí de negro, justo profundo al ligamento inguinal, existe un espacio, se lo llama espacio retroinguinal. Repito. ¿De dónde a dónde va el ligamento inguinal? De la espina ilíaca anterosuperior hasta esto que es el cuerpo del pubis. Bien, ahí está el ligamento inguinal. Entonces, justo detrás hay un espacio, se lo llama espacio retroinguinal. Este espacio retroinguinal está creado cuando el ligamento inguinal pasa desde la espina ilíaca anterosuperior a esto que es el cuerpo y más específicamente el tubérculo del pubis. Al cuerpo y al tubérculo del pubis. Desde esto que es la espina ilíaca anterosuperior. Bien, ahí el trayecto del ligamento inguinal para que yo les pregunte justamente lo que estoy mencionando. ¿Cómo pasa por detrás un espacio retroinguinal? En dicho espacio van a pasar estructuras. ¿Qué estructuras van a pasar? Va a pasar, miren, hasta antes de que no pase esta línea, ¿no? ¿Qué les dicen sus papás? Sales de la puerta de la casa y ya no vives en esta casa, ¿no? Lo mismo entonces. La arteria ilíaca externa, miren lo que estoy señalando, además de lo que está en su literatura. Esta es la arteria, un ratito, ahí para que no se nota. Rojo, ahí está. La arteria ilíaca externa, ahí está la arteria ilíaca externa, pasa el ligamento inguinal y se vuelve ¿en qué arteria? En la arteria femoral. ¿Estamos entendiendo por dónde va a pasar? Va a pasar posteriormente al ligamento inguinal, en ese espacio conocido como espacio retroinguinal. Eso es la arteria ilíaca externa pasa a la arteria femoral. Recuerdan que la arteria aorta torácica pasa el músculo diafragma y se vuelve en la arteria aorta abdominal, ¿no? Entonces hay varias estructuras que pasan de un segmento y tienen otra denominación. Es el ejemplo de mi arteria femoral. Bien, uno. Vamos con la vena. Esta es la vena ilíaca externa. Pasa el ligamento inguinal, la vena ilíaca externa, y se transforma en la vena femoral. Ahí está. Va a cambiar la denominación para dicha vena. Y la vena ilíaca externa va a convertirse en la vena femoral. Muy bien, ahí está arteria vena. Vamos a tener una característica de formación. El único que no cambia de nombre, es este nervio. Se lo llama nervio femoral, ¿no? Ya lo conocen al femoral. El nervio femoral, igual, pasa del ligamento inguinal, igual se llama nervio femoral. Este no se hace problema. ¿Para qué se va a cambiar de nombre? Mejor que siga siendo nervio femoral antes y después del ligamento inguinal. Muy bien, se va a generar un espacio de manera lateral que va a constituir donde van a estar mis vasos linfáticos. Ahí están mis vasos linfáticos. Estos son mis vasos linfáticos inguinales profundos, por si acaso. Profundos. Estos inguinales profundos, ¿a dónde? Van a ir a los ilíacos externos. Mala mi señalización, van a disculpar. Acá, estos que están dentro, al lado de la arteria femoral, allá van a disculpar otra vez la señalización anterior. Estos son mis inguinales profundos. ¿Por qué estos son mis profundos? Porque este que hace un momento lo señalaba es mi nódulo ilíaco externo. Ahí está mi nódulo ilíaco externo y mis nódulos inguinales profundos.
Dentro de esto que va a ser el paso desde la parte pélvica hasta la parte externa, nosotros tenemos que ir mencionando 3 tabicaciones que va a hacer la fascia a nivel de este triángulo. Dichas tabicaciones son por la fascia lata que está viniendo a este lado. Entonces, la fascia lata lo que va a hacer, miren, es envolver y separar. Esto viene y se entromete y va a generar una división para la arteria. Ahí está la fascia lata, dividiendo una división para la arteria femoral, negro. Rojo, otra división para la vena. Ahí está otra división para la vena. Y acá se va a generar de verde otra división para esto que se va a llamar el conducto femoral, ¿no? Verde, ahí está el conducto femoral. ¿Hemos entendido? Verde, en el triángulo femoral, la fascia lata genera, como se dice, como dicen los mexicanos, alguien que está con su micrófono activo. A ver, lo voy a pillar y va a ser el primero que lo... Cristina. Ya, la primera que le voy a preguntar posteriormente. ¿Bien? No me active audio. Estoy inspirado y me activo audio. Pues, ya. Queriendo, doctor, mil disculpas. Pero, ya, y dale. Acá la característica del nervio es que no va a pasar por una división de revestimiento de fascia. A diferencia de las arterias vena, el nervio femoral no está siendo envuelto por la característica de la fascia. Solamente tiene una cobertura externa. Esa cobertura externa del nervio femoral solamente es la fascia lata, pero no lo está envolviendo. ¿Qué entiendo por envolver? Entiendo, ¿alguna vez han comido tacos? ¿No? ¿No han comido tacos aquí en Cochabamba? ¿No han ido a comer? Ya comía. ¿Ya han ido a comer? ¿Han ido a la chingada? Así se llama, por si acaso, el centro de... De la isla. Sí, se llama, la chingada se llama. ¿Yo qué voy a saber del hombre? ¿Han ido a la chingada? Les tengo que preguntar ahora, ¿no? Entonces ahí está. ¿Cómo es el taco? El taco es una envoltura, ¿no? ¿Es una envoltura o no es una envoltura? Es una envoltura. Lo mismo, imagínense, que está haciendo la fascia. Imagínense esos tacos que han probado. Ya me dio ganas de ir a la chingada. Ahí está generando una envoltura de las arterias, está generando una envoltura para la vena y está generando un propio conducto que lo hemos llamado femoral, pero no está generando dicho conducto para el paso del nervio femoral. Nervio femoral L2, L3, L4, rama del plexo lumbar, otra vez. Nervio femoral, ramas L2, L3, L4, para su pregunta en la práctica, rama del plexo lumbar. Es el que va a pasar, ¿no? Va a pasar por el triángulo, está pasando desapercibido. Bien, está pasando desapercibido el femoral. Aquí no le han tomado en cuenta, no le han envuelto a él. No, a mí no me envuelven. Y justamente el nervio femoral a distal del triángulo, en la parte justo distal del triángulo, va a dar origen a un nervio, que es el nervio safeno. ¿Bien? Entonces, justo cuando el femoral desciende en el borde que está formando el sartorio, da origen al safeno. Dígame, Carla Martínez Sánchez, le había considerado su permiso. Si es que no respondo a veces es pues porque estoy ocupado, ¿no? Y no por eso no les escribo. No se preocupe, doctor, ya arreglé mis problemas familiares. Qué bueno que eso. Dígame, Carla Martínez. Disculpe, me perdí un poquito con el nervio porque se me estaba entrecortando mi inter. ¿Me puede volver a repetir, por favor? Ya. Mire que en esta denominación que decíamos hace un momento, la arteria, ¿la ha reconocido a la arteria? Aquí está, se la vuelvo a presentar. Esta es la arteria femoral. Esta es la vena femoral. Ahí está la vena femoral. Y esto que son los vasos linfáticos, acá un conducto que eso le vamos a llamar conducto femoral.
se ha generado unos, es como si yo tuviera tres tacos acá, ¿no? Mire la fascia lo que ha generado. Tres compartimentos en la porción del triángulo femoral para dividir a la arteria que vaya por un lado, la vena que vaya por el otro y el conducto que vaya por otro lado. Bien, se ha generado esta división, esta tabicación, pero dicha tabicación no se ha generado para el paso del nervio femoral. El nervio femoral va y discurre, viene, va, y no lo está envolviendo, no lo abraza, no lo quiere nadie al femoral. El femoral va hasta la parte del triángulo femoral y justo cuando está en el límite de lo que representa el borde lateral del triángulo, dice la literatura, origina a este nervio. Se llama el nervio safeno. Entonces, el nervio safeno, no se olviden que es rama del nervio femoral y va a descender justamente en la parte final del triángulo y va a acompañar a la característica de la inervación superficial, y se va a hacer superficial entre el músculo sartorio, aquí ya se está haciendo superficial, y luego va a dirigirse a la parte medial del muslo, entre el gracil, ¿no? Primero se hace superficial entre el sartorio, luego se hace superficial entre el gracil, y se dirige justamente en el polo superior de la rodilla, ¿no? Cerca en la cara medial superior de la rodilla. Y para darle inervación a la pierna, justo a la cara medial de la pierna, superficial, ¿no? Ahí es el trayecto del safeno. Y ahí lo dejamos con la inervación. En esto que estábamos hablando como el conducto femoral es algo importante. ¿Por qué? Porque como ustedes van a ver, la hernia femoral se llama hernia femoral. Van a buscar en femoral la definición de hernia. Bien. Yo les sugiero, dentro de su formación, a aquellos que les gusta la medicina, les apasiona, se compren un diccionario médico, lo tengan así en libro o lo tengan en PDF. No hay mejor que un libro, ¿no? Impreso. Yo particularmente, independientemente que lo tenga los libros en PDF, para alguna característica de presentación y todo, no supera nada al papel, ¿no? Hasta ahora, ni por más que lo pongan en PDF. Un diccionario médico, tener el diccionario médico Mosby, por ejemplo, para que ustedes vayan adecuándose a las diferentes terminologías usadas en medicina, ¿no? Entonces van a buscarme qué es hernia, ¿bien? En un diccionario médico, no en el diccionario común de la lengua española. Por favor, no, ya no. Ahora diccionario médico, ¿bien? Las características es que la lengua española no nos va a dar todos los sinónimos a los cuales puede aplicarse el concepto de hernia, ¿no? Esa es la diferencia, nos va a ampliar. Bien, entonces, el diccionario médico Mosby, hernia. Hernia femoral, ¿qué va a pasar? Miren que hemos dicho, acá esto es la cavidad pélvica todavía. Por lo tanto, nosotros hemos señalado estas estructuras como la vena femoral. Allí la arteria, vena femoral, perdón, la vena ilíaca externa. Vena ilíaca externa acá arriba. Esta es la arteria ilíaca externa acá arriba. Ahí está la arteria ilíaca externa, vena ilíaca, por encima de esto que es el ligamento inguinal. Esto, ¿dónde está la arteria ilíaca externa? ¿Dónde está la vena ilíaca externa? Están en la pelvis. ¿Recuerdan cuando hemos llevado pelvis? Entonces están dentro de la pelvis. Pasan de la pelvis a la extremidad inferior. En algunas personas, generalmente en el sexo femenino, ¿qué pasa por el conducto inguinal en el sexo femenino? Solo el ligamento redondo del útero. En el varón, todo el cordón espermático. En el sexo femenino, esto que representa el espacio retroinguinal, que lo hemos dicho por detrás del ligamento inguinal, tiene una característica de mayor diámetro. Primer concepto, mayor diámetro en la mujer. ¿Bien? Entonces, si esto que estoy marcando como círculo negro
representa el inicio o lo que se va a llamar como miren, se lo voy a denominar anillo femoral, se lo llama esto. Anillo femoral. Este es mi anillo femoral. Si el anillo femoral es más ancho en la mujer y más pequeño en el varón, si en el varón aproximadamente es entre 0.5 por si acaso, 0.5 a 1 centímetro, ¿bien? En el varón, voy a hacer la diferenciación que no hace Keimur, porque en la mujer es de 1.5 centímetros. Es más ancho, ¿no? Es más ancho. Eso es el paso del promedio, ¿no? 1.5. Este anillo femoral está comunicándose con la cavidad pélvica. Por situaciones de laxitud del ligamento inguinal, este espacio retroinguinal puede ser también más laxo. El ligamento tendría que tener y estar tenso, al igual que los músculos. ¿Pero qué va a hacer que un ligamento se relaje, se abombe, se afloje en su inserción? Es pues el peso. ¿Y por qué en las características? Porque Dios, dentro de las misiones dentro de las características anatómicas para el sexo femenino, es que el sexo femenino genera el desarrollo embrionario, la gestación en su cuerpo, en el útero, y dicho proceso lo que hace es laxar a los músculos del abdomen, anterolaterales de la pared del abdomen. Los vuelve más débiles, los puede adelgazar incluso, pero no es el único factor, también las personas obesas. Bien, esto no quiere decir que las hernias femorales sean exclusivamente de la mujer, quiere decir que son más frecuentes en la mujer. Por 4 mujeres que tengan hernia femoral, un varón va a tener hernia femoral. Entonces, la correlación patológica es que es más frecuente. ¿Por qué? Se relaciona que el anillo femoral tiene mayor diámetro, es más ancho. Muy bien, ese es el primer concepto. Entonces, si el anillo femoral, aquí está el anillo femoral, va y comunica con este tabique que lo estoy mencionando, forma el conducto femoral. Dígame, Carla Martínez Sánchez. Doctor, una pregunta ahí. ¿Por qué es más grande? Dígame. Doctor. Abrió fuera cartílago. Sí, le escucho. Han recortado, pero lo escucho.